Pero bueno, hablando de Constitución un poco, ayer hubo una reunión en el Palacio Nacional con unos 50 y tantos abogados que tenían como propósito compartir sus posiciones, supuestamente, con el Poder Ejecutivo. Oh, sorpresa, coincidían estos con el propósito de modificar. Ahí no apareció un disidente por ningún lado del proyecto de reforma constitucional que el presidente de la República ha planteado, ha colocado sobre la mesa en esta dirección. Eso, indiscutiblemente, permitirá analizar, yo lo veo bien, que sea debatido. Yo me imagino que eso debe ser llevado a diferentes sectores, incluso, aún con el propósito de no escuchar, aún solo con el propósito de explicar, me parece apropiado que se dé en esa dirección. Me detengo en una de las propuestas hoy que hace el gobierno, que es la eliminación del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y también el modelo de escogencia. Miren, yo observo en esos bemoles. Veo cosas buenas y cosas malas en el modelo nuevo planteado por el Poder Ejecutivo de escogencia de los miembros, perdón, del Procurador General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Y digo que tiene cosas buenas y cosas malas porque entiendo que en el modelo actual se genera una única dependencia, que es la de el procurador que le debe prácticamente al presidente de la República su designación en esa posición. Ahora, en la posición de escogencia a través del Consejo Nacional de la Magistratura, venga aquí director, que ya pasé ese tema, en el modelo de escogencia a través del Consejo Nacional de la Magistratura, del Procurador General, yo entiendo que es más, generaría más compromisos incluso que el modelo actual. Y explicaré mi argumento. El Consejo, planteado por el Poder Ejecutivo, estaría compuesto de 7 miembros, sacaría la figura del procurador, eso yo lo veo magnífico. Yo no veo sentido en que el procurador tenga un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura. No tiene razón para escoger jueces, no tiene otra razón que no sea apoyar al Poder Ejecutivo en los temas que le convengan. Bueno, ahora cuando el procurador es escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, necesita 4 al menos de 7 votos allí. ¿Cuáles pueden ser esos 4 votos? Bueno, vamos a ver la composición del Consejo. Presidente de la República, que es quien dirige los trabajos. Presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, segunda mayoría de la Cámara de Diputados, segunda mayoría del Senado, miembro presidente de la Suprema Corte de Justicia y un secretario de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura que plantea el presidente. En la actual hay que incluir el asiento del procurador, que se supone se eliminaría. Si usted necesita 4 votos, usted necesita 4 favores y no 1. Porque esos 4 votos, que lo más probable que ocurra es que sea el del presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados y uno de cualquier otro litoral, si viene de la segunda mayoría, usted sabe que necesita un voto de la oposición, ¿eh? Entonces usted va a tener compromiso con la oposición y con el gobierno. Si viene de la Suprema Corte de Justicia, usted sabe que usted no va a poder levantarle mucho la voz a un caso que llegue a la Suprema, porque el presidente de la Suprema favoreció o el secretario de la Suprema favoreció su designación allí. Y la recusación, usted va a recusar a alguien que políticamente usted le dé un favor, el favor de colocarlo usted por 4 años allí. Entonces, a mí me parece que ese modelo no genera ningún nivel de independencia, como se ha planteado. Lo positivo que podría tener, reitero, es la eliminación del asiento del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, que no es un beneficio para el procurador, sino es un beneficio para el Consejo propiamente. Y la conformación que éste tiene. Pero además, ahí está el tema de la inamovilidad por 4 años. Solo por juicio político. ¿Cuáles serían las condiciones de una vulneración de un juicio político? O estableceríamos el método que planteó un expresidente estadounidense, que el juicio político es lo que al Congreso le venga en gana en 2/3 partes. Bueno, porque si a eso vamos,
podríamos estar generando la peruanización de la justicia dominicana o el gobierno de los fiscales, que no ha dejado en ningún lado del mundo beneficios. Lo que ha llevado es inestabilidad, porque el exceso de poder de cualquiera de los entes del Estado termina por afectar a los otros y por ende a la democracia. Esas son cosas que hoy usted la ve como una oposición, no. Es una garantía de estabilidad de cualquier país. Entonces, en ese sentido, yo creo que el presidente tiene una buena intención. Y reitero, en ese apartado, yo estoy de acuerdo con la mitad de lo propuesto, que es la salida del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y la propia inamovilidad. Yo creo que la inamovilidad le aporta. Ahora, escogerlo a través del Consejo Nacional de la Magistratura no le significa absolutamente nada, y escuche bien, absolutamente nada a un esquema de independencia de ese Poder Ejecutivo. Y yo lo decía, señores, si es por el Poder Ejecutivo, es dependiente. Si es por el Congreso, es dependiente. Si es el Consejo Nacional de la Magistratura, es dependiente. Si es voto popular, es dependiente y le va de cuarto hasta el narcotráfico. Porque es una campaña electoral abierta. Además, cuidado con la oposición, y le hago una advertencia. Aunque no tiene la oposición la capacidad de limitar esa reforma constitucional, estamos hablando de que el presidente escogerá a su procurador el 16 de agosto, es cuando doña Miriam renuncia. La reforma no estará lista, la constitucional, el 16 de agosto. Cuando el presidente escoja el nuevo procurador, aún habiendo salido del poder, tendrá su procurador, porque si lo escoge, póngase usted, en 2026, cuando la reforma a la ley del Ministerio Público esté lista, o en 2027, y se escoge ese procurador por 4 años, oh caramba, es del 27 al 31 que se está cogiendo, o del 23, o del 26 al 30 que se está escogiendo, pero Luis sale en el 28. O sea que Luis estaría escogiendo un procurador más allá de su propio periodo gubernamental, lo que significa que eso es un arma que tiene ahí política para defenderse de los ataques que pudieran venir una vez salga del gobierno. No es una movida tonta del presidente. Porque una vez se modifique la Constitución, hay que entonces modificar la ley del Ministerio Público para ajustarla a lo que esa Constitución defina. Entonces, fíjense cómo lo que parece una buena intención solamente tiene también un trasfondo político en ese contexto, que hay que tomar en consideración y vale la pena analizar para que luego no esté dando grito como oposición ustedes. Y ese mensaje va al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Es más, ese mensaje va hasta los propios PRMistas en caso de que logren retener el poder. Porque el que resulte electo presidente, aún sea del PRM, no podría escoger su procurador. Tendría que él gobernar con el procurador que heredó del presidente anterior. Y entonces eso va a generar posiblemente una situación compleja a futuro. Vamos a ver en qué termina todo esto. Seguiremos desglosando algunas de las propuestas que se establecen en esa reforma constitucional, pero ese es un elemento a tomar en consideración. Estamos asistiendo posiblemente al tigueraje más grande que se haya visto para la escogencia de un procurador, para heredar más allá de la permanencia del gobierno, usted tener definido ahí su procurador que le defienda sus intereses. Yo no caigo preso, el procurador que está ahí es el mío, indistintamente de lo que haga. Por lo menos 4 años tengo garantizado. Después de ahí yo puedo irme a Parlacén, 4 años más, ¿verdad? Sí. Y obtengo inmunidad, extiendo una inmunidad hasta por 8 años. ¡Ay, ñeñe! La política es política, la política es política, y por ende tiene muchos jueguitos pequeñitos. Imagínense, ya el presidente tiene su reforma casi lista ahí, que le daría a su procurador. Tendrá su Suprema dentro de pronto. Tiene su Tribunal Constitucional. ¿Y usted cree que son pendejos los políticos? ¿Y usted cree que son pendejos los políticos? Analice bien cuántas cositas estaría heredando
igualito, ojo, porque no es que Luis es el malo, no, no, no. Igualito que Leonel, igualito que Danilo e igualito que Hipólito Mejía. No es que uno sea un santo y el otro malo, o viceversa, que uno sea malo y los otros santos. Es que los cuatro que quedan vivos, expresidentes de la República, estarían a la misma altura y con el mismo comportamiento. Todos con su constitución, todos con sus tribunales, y Luis con un plus, que tendría su procurador más allá del gobierno.